Atletas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar un poco más acerca del entrenamiento que tenemos el día de hoy. Nos toca hacer un snatch, vamos a buscar una repetición pesada, pero quiero explicarles más temas que podemos ver en la pizarra y no tanto en la clase o en el día del entrenamiento. Primero, ¿qué es el snatch? Es un movimiento olímpico bastante complejo que de hecho CrossFit lo adopta o lo implementa en su sistema de entrenamiento por esa misma complejidad que tiene, por esa misma naturaleza que tiene y por todo lo que nos puede como beneficiar, no solamente de cómo se ve el movimiento, de cómo se ve de bonito, cómo se ve de difícil, sino también como temas más para beneficio del atleta en este caso. Entonces, vamos por partes. Primero, el snatch, pues la mayoría ya sabemos cómo es llevar la barra desde el piso hasta por encima de la cabeza en un solo movimiento. Después de eso, este movimiento lo que busca realmente es, pues obviamente mucha potencia, mucha velocidad, pero también se va a enfocar en otras habilidades físicas generales, como estas que tenemos de este lado. Realmente CrossFit, estas de 10 habilidades físicas generales, también las busca en el remo, en el burpee, en el squat, en el salto a la cuerda, en la bicicleta, en todos los movimientos que tenemos de CrossFit están involucradas estas habilidades. Pero obviamente hay algunas que tienen como que más peso que otras. Para el snatch, todas están involucradas y por eso es que decimos en CrossFit que el snatch es el movimiento que podría ser como el que representa CrossFit. Obviamente tenemos otros movimientos muy como icónicos como el burpee, el thruster, el box jump, pero el snatch en sí podría decirse que es el que podría decirse que es como el que representa todo CrossFit en general. ¿Por qué? Tenemos habilidades como la resistencia cardiorrespiratoria, que bueno, los que han hecho, por ejemplo, Randy o workouts como Isabel, sabrán que son snatches un poco más ligeros, pero hacer 30 o 75 repeticiones va a involucrar la parte cardiorrespiratoria. También la resistencia muscular, ya cuando estamos muy cansados o cuando tenemos repeticiones altas, esa resistencia muscular también se ve involucrada en los snatches. Fuerza, obviamente tenemos que tener fuerza para poder hacer un snatch. Flexibilidad también está involucrada. ¿En dónde? En los hombros, en la cadera, en los tobillos, en las rodillas para poder hacer ese movimiento de snatch. Potencia también es un movimiento de mucha velocidad, como también otra de las habilidades que está involucrada en ese movimiento. Coordinación, debemos de coordinar en qué momento saltar, en qué momento jalar la barra, en qué momento frenarla por encima de la cabeza. Agilidad, también el equilibrio, el poder mantener la barra en el centro de nuestro cuerpo y no adelante o detrás. Y por último, la precisión. Entonces, si se dan cuenta, todas estas 10 habilidades físicas generales están involucradas en ese movimiento de snatch. Algo en lo que normalmente nos frenamos, o más bien el atleta a veces no alcanzamos a diferenciar entre por qué estoy haciendo este movimiento o qué es lo que me detiene para hacer este movimiento. Y aquí les puse un pequeño ejemplo. Todas las personas tenemos una capacidad de carga y una capacidad de técnica, podríamos llamarlo así. ¿Qué quiere decir? Tal vez yo tengo la técnica para hacer un snatch con un PVC, pero no tengo la capacidad para cargar una barra con 100 kilos en un snatch. Entonces, ahí es una pequeña diferencia. ¿Cómo lo voy a tomar un ejemplo muy sencillo? Con un carro, con un auto. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez mi auto tiene la capacidad de cargar 5 toneladas, pero tal vez yo no tengo la capacidad, o tal vez mi carro no tiene la capacidad para manejar esas 5 toneladas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si mi carro tiene la capacidad de mover esas 5 toneladas, pero yo no tengo la capacidad de manejo, ¿qué va a pasar? Pues obviamente tal vez el carro se vaya a descomponer o yo vaya a chocar porque no sé manejar con esa carga. O también puede ser lo diferente, lo que les explicaba ahorita. Tal vez yo tengo la capacidad de mover un PVC, tal vez mi carro tengo la técnica o la capacidad de manejo de mover ese PVC, pero tal vez no tengo la capacidad o la fuerza más bien para poder trabajar esa carga.
pasa lo mismo en las personas. Las personas a veces tienen la capacidad en cuanto a fuerza, es decir, una barra sin peso de 20 kilos o de 15 kilos, tal vez yo tengo la capacidad de ponerla arriba de la cabeza, pero tal vez no tengo la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, es ahí donde a veces las personas, durante un entrenamiento donde está involucrado el snatch, a veces preferimos irnos por la capacidad de carga, es decir, aunque me salga mal el movimiento de snatch, pero intentarlo. Y eso va, ¿qué va a pasar? Va a empezar a empeorar mi capacidad técnica, es decir, va como a reprimir que yo mejore mi técnica, va a hacer que no me pueda dar cuenta de esos pequeños detalles que podrían hacer que pueda mover yo más peso con más facilidad, y lo que estoy haciendo es como evitando esa mejora. Entonces, aquí es muy importante que ustedes cuando hagan un movimiento como estos, o por ejemplo en días pesados como lo es hoy, eh, sepamos que encontrar esa capacidad técnica y esa capacidad de carga. Si ya una de las dos, más bien la capacidad de carga, está sobrepasando mi capacidad técnica, entonces ya no debo yo de involucrar, o bueno, más bien ya no debo yo de arriesgarme a seguir presionando sobre esa capacidad de carga. Porque tal vez lo que pueda pasar es que simplemente la barra se caiga, o pueda ser un poco peor el movimiento. Entonces, después de esto, pequeña explicación de cómo nosotros como entrenadores vemos el snatch. Es como que muy común ir a la última parte, que son las preguntas, ahora sí que las preguntas frecuentes, o esa parte que cuando vemos un snatch, o cuando vemos que alguien hace un snatch o lo que sea, a veces decimos, se va a lesionar o no sé, casi siempre hay comentarios como esos. Entonces, por eso también les puse estas preguntas que son muy frecuentes, incluso tan frecuentes que todos los días que toque Snatch las podemos como escuchar ahí de fondo. ¿Para qué sirve el Snatch? Para nosotros, que buscamos salud, que buscamos bienestar, que buscamos tener más movilidad, tener más independencia. ¿Para qué nosotros nos sirve el snatch? Realmente, siempre les he dicho, es un ejemplo muy sencillo. No es como que yo vaya y agarre un garrafón y lo vaya yo a cargar en un snatch y así me lo lleve a mi casa. Realmente no. O sea, eso tendría que ser como ya por presumir nada más. Pero realmente para que nos sirve es para esta parte de acá. Esta parte de acá es las 10 habilidades físicas generales, es decir, el que tú tengas la capacidad de hacer un snatch, incluso con un PVC, es decir, que tengas la capacidad técnica de hacer un snatch con un PVC, y esa misma técnica demostrarla con una barra, también es complicado. ¿Por qué? Porque a veces logramos escuchar también personas que, es que con el PVC no me sale, pero con una barra sí. Entonces eso quiere decir que tal vez el peso hace que tengas técnica, pero no siempre vas a tener, o sea, no siempre vas a tener ese peso. Entonces tienes que pulir más tu técnica para poder ser mejor en el peso. Entonces no siempre se requiere peso para poder demostrar que puedes hacer un snatch, para saber que tienes la capacidad de manejo o la capacidad técnica, para después eso pasarlo a una capacidad técnica. Fácil y sencillo, cuando nos enseñaron a manejar, no nos enseñaron a manejar a 100 por hora o a 150 y dar vueltas, no, nos enseñaron las partes básicas, poner su cinturón de seguridad, poner las direccionales, prender el carro, apagar el carro, cambiar velocidades, cómo dar vuelta hacia el otro lado, medir distancias y todo esto. Es muy sencillo también. Es lo mismo que cuando enseñamos un PVC con un snatch con PVC. Por eso lo enseñamos con PVC, para saber que tienes la capacidad de mover solo tu cuerpo con el gesto técnico y después progresivamente viene el peso. Entonces, ¿para qué nos sirve? Es para esto, para mejorar estas 10 habilidades físicas generales. Entonces, si tú puedes hacer un snatch con una buena técnica, una buena capacidad de técnica, una capacidad de manejo, quiere decir que estas 10 habilidades físicas las estás desarrollando, trabajando. ¿Qué es lo que pasa si no puedo hacer un snatch con PVC? Pues tal vez algo de esto está fallando, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de unos 15 o 20 años? Tal vez no sea como que siempre vayas a estar haciendo snatch, pero el hecho de que tengas estas habilidades puede demostrar que tienes esa parte funcional, que todavía tienes independencia, que todavía puedes mover ciertos pesos. También
de recalcar que esta parte de los habilidades físicas generales también trabajan en temas neurológicos, es decir, el cerebro está aprendiendo o sabe trabajar esos movimientos complejos, como lo es un snatch, y que puede seguir funcionando durante los años. Para eso nos sirve un snatch. Es para mí, la verdad es que un snatch es para todos, pero también no para cualquiera. Para todos, ¿por qué? Porque pues todos tenemos brazos, piernas, todos debemos de aprender a saltar o debemos de saber saltar y debemos de saber mover. Si estamos haciendo CrossFit debemos de saber hacer un snatch. Es para mí sí, porque me va a beneficiar en otros movimientos como el clean, como el deadlift, como el salto a la caja, como los presses, y eso lo puedo llevar a la vida diaria y puedo seguir haciendo deadlift, puedo seguir cargando maletas, trabajando, saber que puedo yo mover cierta carga con complejidad. ¿Me voy a lesionar? Probablemente sí, probablemente no. Todo depende de esto. Es decir, te vas a lesionar si no lo haces de la forma adecuada, si no trabajas con la técnica adecuada, si no sabes identificar errores que estás haciendo o si no sabes escuchar tal vez a los entrenadores o de ciertos errores que estás haciendo, posiblemente sí vaya a haber una lesión. Pero como en todo, si no caminas por la banqueta, caminas por la calle, pues posiblemente vaya a haber una lesión también. Si no manejas con precaución, te pasas los saltos, pues probablemente vaya a haber algún choque o algún accidente, ¿verdad? Entonces, ¿te vas a lesionar? Sí o no, pero ya depende también de cómo sea tu capacidad de aprendizaje o tu capacidad de absorber las enseñanzas o de cómo se tiene que ir ejecutando el movimiento. Y una última, ¿por qué no hay una mejora? A veces pensamos que el snatch, como en otros movimientos, como es el deadlift, como es el squat, como es el press, como es, no sé, ciertos movimientos que involucren peso. Posiblemente pensamos que el snatch tiene que ser así de progresivo durante el tiempo que yo esté entrenando. Y la verdad es que no. La verdad es que el snatch es muy, muy delicado en aspectos técnicos para que tú puedas aumentar ese kilo, esa libra o esos gramos. Casi, casi se vuelve muy como muy difícil de aumentar a veces a través del tiempo. Entonces, ¿por qué no hay mejora? Porque a veces no nos estamos dando cuenta si estamos teniendo una deficiencia en la parte técnica o si en algunos casos, la verdad es que no en todos, tenemos una deficiencia en la parte de carga o de qué tan fuerte estoy. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no mejoro mi snatch durante un año, pero si en ese año me doy cuenta que lo estoy trabajando solamente el día que toca el workout o el día que toca el workout lo hago con el mismo peso de siempre o si no respeto las partes técnicas como no saltar, no bloquear los brazos, no aprender a hacer el squat, yo creo que mucho también depende de eso, el no atrevernos a hacer el squat en el snatch, eso va a frenar mi mejora continua. Entonces, también no es como que un movimiento en el que, les decía, como que vamos a ver un avance muy, muy, o como una diferencia de avance bastante notable, ¿no? A veces son 5 libras lo que aumentas en un año, o de repente en un año bajaste 10 libras, pero al final de cuentas nos debemos de centrar en que lo puedo seguir haciendo. A través de los años tengo todavía la capacidad de hacer un snatch, de poner algo arriba sobre mi cabeza, sin molestias en los hombros, sin molestias en las caderas, sin molestias en las rodillas. Muchas veces pensamos que el snatch me va a lesionar por cómo se ve, pero no nos damos cuenta que este deporte o este movimiento lo llevan haciendo años atletas, pues tal vez que se dedican a esto, y es beneficioso para eso. Entonces es a veces hasta cierto punto medio injusto decir que no, es que ese movimiento no lo hago porque me voy a lesionar. No te va a lesionar el movimiento, tal vez te lesionen otras cosas como el pues estar mucho tiempo sentado, no practicar el movimiento, no tener la flexibilidad adecuada, no tener la fuerza suficiente, pero de esa misma forma en como nosotros vemos el snatch, también podríamos decir, no, pues es que
si yo no me muevo, yo no hago deporte, me voy a terminar lesionando. ¿Por qué? Porque pues, mi cuerpo se hizo para mover, o está diseñado para moverse, para cargar, para mover, para empujar, para saltar, para estas partes o movimientos que nosotros le llamamos funcionales, que nos dan vitalidad. Entonces, quería darles este video un poquito más largo porque en una clase, pues no sé cuánto tiempo lleve, pero en una clase seguramente esto se comería gran parte de la hora, y que ustedes con más calma lo puedan ver, lo puedan analizar y que lo puedan tal vez transferir poco a poco a sus sesiones de entrenamiento. Así como es el snatch, así también es el clean, es el deadlift, es el bench press, el squat, todos los movimientos que involucren peso, básicamente el objetivo va a ser el mismo: mejorar las 10 habilidades físicas generales. Hay una capacidad de carga, hay una capacidad de técnica, preguntas frecuentes y hay un objetivo, que es lo que nos debemos de centrar. Entonces, espero que les sirva este video. Si tienen más dudas o preguntas sobre algo en específico, ya saben, con gusto les podemos ayudar. Gracias.